Muy buenos días a todas y a todos, una alegría de estar junto a ustedes, de acogerme en sus casas y compartir este rato en este tiempo de Adviento que comenzamos en este lunes 30 de noviembre. Se nos acaba noviembre y ya comenzamos este Adviento en fin de año, en diciembre. Pero bueno, por eso vamos a leer la palabra de Dios para profundizar, que nos ilumine este momento en que estamos viviendo de Adviento. Pero hoy en especial, el lunes 30 de noviembre, es el día de San Andrés, discípulo apóstol, San Andrés, hermano de Simón, Pedro. Vamos a ver entonces el Evangelio de Mateo, que nos dice así. Mientras caminaba Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos, inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que ciertamente es un lenguaje muy breve de llamado, ¿no es cierto? Parece que justamente es una cosa así extraordinaria. En realidad tuvo que haber habido un proceso. No es porque dos hermanos están trabajando, pasa otro y le dice: vení, seguime, y yo le voy a seguir. Por supuesto que tuvo un proceso. Y acuérdense que Andrés, junto con Juan, el hermano de Santiago, fueron los discípulos de Juan el Bautista, que fueron a visitar a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se nota que tanto Andrés como Santiago, Andrés como Juan, estaban en la expectativa, estaban en la esperanza del Mesías. Y es por esa esperanza que entonces dice, se enteran de Juan el Bautista y van hasta Juan el Bautista y se hacen discípulos de Juan. Y cuando Juan después le habla de Jesús, pues buscan a Jesús y se encuentran con Jesús y reconocen a Jesús. ¿Se acuerdan el párrafo del Evangelio de Juan que dice: se vinieron dos discípulos de Juan y le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice: ven y lo verán. Se nota que ahí se hicieron amigos, pero no solo. Andrés reconoció a Jesús como el Mesías. Y después entonces se lo cuenta a su hermano Simón. Y Juan se lo cuenta a su hermano Santiago. Ciertamente que tuvo que haber ahí habido como una amistad entre Jesús, Andrés, Juan, y después le presentan a Simón, que después le llamará Pedro, y a Santiago. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Jesús se mueve en un círculo, se hace amigo de pescadores y comienza su mensaje con ellos, pero acá da un paso. A diferencia de, por ejemplo, Juan el Bautista u otros maestros, no son los discípulos el que lo elige a Jesús, sino que es Jesús el que lo elige a ellos. Se ve que se hacen amigos, que se conocen, se conocían entre ellos, familia de pescadores, pero en un momento Jesús dice: a ver, Simón, Andrés, vamos. Santiago, Juan, sígame. Y entonces ellos cambian de vida. Claro, porque tenían, se podría decir, el rumbo de la vida asegurada con sus papás, haciendo las redes, pescando, su profesión, su tarea. Y acuérdense, Pedro era casado.
No se sabe si Andrés, Juan seguramente que no, porque era muy joven, pero después habla de la suegra de Pedro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenían la vida hecha ya. Y sin embargo, la comunicación con Jesús es tan profunda, ellos descubren al Mesías, y es tan honda su esperanza, que cortan con su vida y lo siguen a Jesús a una vida itinerante, a no sé qué, porque Jesús tiene un plan. Primero, justamente mostrar su mensaje y enseñárselo a los discípulos, y después decirle a los discípulos, ustedes vayan a misionar. Ese es el cambio pedagógico de Jesús, y que es Él el que los elige. Entonces, primero elige en su proceso 2 familias amigas. Pero ¿qué tenemos que sacar de Andrés y de todo este relato del encuentro y de la ida con Jesús? Ciertamente que Andrés, como Juan, el hermano de Santiago, se fueron a buscar a Juan Bautista y fueron discípulos de Juan Bautista. Y después conocieron a Jesús y se hicieron amigos de él. ¿Qué quiere decir? Que la esperanza de ellos no fue un simple esperar. Porque hay veces que tenemos el concepto de esperanza de que me quedo quieto, como en una sala de espera, que espero que me atienda el médico, y me quedo quieto y espero. No, la esperanza tiene que tener una actitud activa. Miren ustedes, como Andrés, que se fue a buscar a Juan, después se fueron a Juan el Bautista, después se fueron a buscar a Jesús, reconocen a Jesús, le dice a su hermano Simón, Juan le dice a su hermano Santiago, y se hacen amigos y empiezan a profundizar, y después Jesús dice, bueno, los llama. Vengan conmigo, estos 2 grupos de hermanos, y después empieza a llamar a mucha más gente. Muchas veces esta actitud de esperanza activa simplemente se la transcribe para los sacerdotes o religiosas, se podría decir que cortan con su vida y que cambian. Pero, sinceramente les digo, yo creo que no, porque eso fue el comienzo de Jesús. Claro, comenzó con un grupo de amigos, pescadores, pero después empezó a tener muchos discípulos que él también elegía, que él llamaba, cuando después elige entre todos sus discípulos a los apóstoles. Entonces es él el que llama ¿a quién? A todos, a muchos, que él iba anunciando, y en el camino se daba cuenta de quién le tocaba el corazón. Yo creo que Jesús nos llama a todos, no solo a los consagrados de un modo especial, indudablemente, pero nos llama a todos. ¿Por qué? Porque estamos en Adviento, 2000 años después, con una pandemia que empezó y que sigue. Estamos en un cambio epocal, estamos en medio de tempestades, tormentas y demás que tenemos que seguir sobrellevando. Y entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Será que nosotros tenemos esperanza de que esta pandemia se va a acabar? ¿Será que tenemos esperanza que vamos a empezar como a cambiar el mundo, como sucedió con Andrés, con Juan, con Simón? ¿Por qué lo siguieron a Jesús? Porque vamos a cambiar el mundo con el reino de los cielos. ¿Será que hoy, después de 2000 años, no nos está llamando Jesús a también decir, a ver, lo profundizamos en esta pandemia? Tenemos confianza y esperanza activa. Anunciamos a los demás nuestra esperanza. Actuamos con respecto a esa esperanza. Soñamos, digamos, con un mundo mejor de justicia, de verdad, de solidaridad, que tal vez muchos ya estén viviendo por el acontecimiento de la pandemia, por el acontecimiento de las catástrofes, toda la gente que está siendo cobijada. O sea, tal vez ya están viviendo ese servir y ese hacer el clima del reino de los cielos. O sea, de que realmente la ternura de Dios nazca en nuestros corazones como nació en el pesebre de Belén. En medio de las dificultades, como el pesebre de Belén, claro. Por eso estamos en Adviento esperando. Y entonces nosotros, como Andrés, tenemos que ser misioneros de esa esperanza. Tenemos que preparar nuestro corazón y el corazón de los demás
para vivir en medio de las dificultades que sean, vivir la ternura de Dios que triunfa y que hace presente el reino de los cielos. Hermosa tarea nos espera. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.